la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Y aunque la tierra tiene mi alma. Bien, queridos hermanos, no se olviden que ya habíamos visto en mensajes anteriores 2 viajes del apóstol Pablo. Y este tercer viaje lo hace aproximadamente el año 54 después de Cristo, de la era cristiana, y este viaje lo hace nuevamente partiendo de una ciudad que la hemos mencionado mucho en estos viajes. No sé si alguien se acuerda del punto de partida de los viajes del apóstol Pablo. Antioquía, muy bien, esa es la ciudad, punto de partida. En el primer viaje vamos a recordar un poquito, a ver, tuvo un compañero, su nombre empieza con B, ¿qué se llamaba? Bernabé, excelente, muy bien. En el segundo viaje tuvo otro compañero, su nombre empieza con S. Silas, excelente, muy bien. El tercer viaje, amados hermanos, lo empieza solo. ¿Por qué? Porque esos colaboradores estaban trabajando ya en la obra, ¿no? Entonces él parte solo y lo empieza de la ciudad de Antioquía, como hemos dicho. Ese es el punto de partida. Vamos a empezar esto a leer Hechos 18, 22 y 23. Vamos a abrir ahí la Biblia. No se olviden que hoy estamos todos de alumnos para aprender, ¿verdad? Aprender algo de la historia bíblica y cómo se difundió el Evangelio, amados hermanos, ¿no? Cómo lo hicieron estos siervos del Señor en circunstancias en que los viajes tenían que ser en caballo, en mulas, los viajes tenían que ser hechos en barcos, pero barcos no como hay ahora, no eran barcos extremadamente sencillos, simples en su estructura, no se había descubierto los radares, las brújulas, nada de eso, ¿no? Pero así mismo el Evangelio fue difundido. El punto de partida de este viaje es Antioquía. Me alegra mucho, hermanos, que estemos recordando, y juntos estamos recordando, ¿verdad?, estos viajes, y vamos a aprender hoy día algo del viaje, tercer viaje. Hechos 18, 22. ¿Quién nos ayuda? ¿Cómo ver? Ahí no nos con esa lectura. 18, 22 y 23. ¿Qué dice? A ver, atentos todos, sigamos en nuestras Biblias. Palabra de Dios. Amén. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Gracias, Robert. El punto de partida es Antioquía, luego dice que va a Galacia, ¿se acuerdan de los Gálatas? ¿Sí? Galacia, Frigia, ¿no? Y siguiendo un poco más la ruta que siguió el apóstol Pablo, llega a una ciudad muy conocida, a quien también le escribe un libro. Esta ciudad se llama Éfeso. Éfeso. Mario, por favor, ayúdanos con Hechos 19:1. Amén. Amén. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. ¿Vino a qué ciudad? Éfeso. Hasta ahí nomás, gracias, a Éfeso. Entonces, no se olviden, Antioquía, Galacia, Frigia, Éfeso, ¿no? Y de Éfeso va a Macedonia, va a Grecia y vuelve a Macedonia. ¿Dónde está eso? Hechos 20, 1, 2 y 3. ¿Quién nos ayuda con esto? Noemí, ¿podrías ayudarnos, por favor? Hechos 20, 1, 2 y 3. Adelante. Palabra de Dios. Amén. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Macedonia, muy bien, versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Grecia, versículo 3. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver
por Macedonia. O sea, gracias, Noemí, gracias. Macedonia, Grecia, Macedonia. Si te das cuenta, el apóstol Pablo está viajando bastante. Bastantes ciudades está visitando, ¿no? De Macedonia, ya como que empieza a tomar el retorno, ¿no? Y va a la ciudad de Troas. Hechos 25 y 6. ¿Quién nos puede ayudar? Por favor, un voluntario. ¿Está Abelito? Ahí, hermano, por favor. 5, 6. Hechos 20, 5, 6. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Muchas gracias. En Troas, ¿se dan cuenta? En Troas es un lugar muy memorable porque ahí es donde Pablo una vez llegó y no sabía qué rumbo tomar. Ahí Dios le dirigió el camino a seguir. De Troas pasa a Asón, otra ciudad. 20:13, ahora sí, Abelito, a ver, Asón, Hechos 20:13. Amén, hermano. Bueno. Palabra de Dios. Bueno. Viaje de Troas a Mileto. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. El 14 más, por favor. Ahí pasa a otra ciudad. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a hondo, vinimos a Mitilene. Mitilene es otra ciudad. Después visita 3 ciudades más, Samos, Trogilio y Mileto. Hechos 20:15. ¿Quién nos puede dar? Paulita está. Por favor, gracias. Palabra de Dios. Amén. Navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio. al día siguiente llegamos A a Mileto. Mileto. 3 ciudades, Samos, Trogilio y Mileto. Y aquí vienen otras 3 ciudades. Yo lo voy a leer, Hechos 21:1. Vamos a Hechos 21:1. Estamos siguiéndole a Pablo en su viaje. ¿Por qué ciudades está yendo? Fíjate, 21:1 dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos rumbo directo ¿a qué ciudad? Con 3 letras. Cos. Y al día siguiente llegamos a Rodas, al día siguiente a Rodas. Y de allí a Pátara. Otras 3 ciudades. Si te das cuenta, es un viaje largo, muchísimas ciudades. 21:3. Ustedes todos leamos juntos. A ver, ¿a qué ciudad llega? 21:3. Juntos. 2, 3. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar. Llega a Tiro y en 21:7 pasa a otra ciudad, en el 7, nuevamente juntos, el 7 y el 8 juntos, por favor, 2 y 3. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Ahora ya lo encontramos a Pablo en Cesarea. Y terminan este viaje no en Antioquía, hermanos amados, sino Pablo toma otro rumbo y él decide ir a Jerusalén. ¿Eso dónde está? En 21:17. Nuevamente todos, 2, 3. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. ¿Cómo hay que recibir a los hermanos? Con gozo, hermanos. Si alguien viene aquí a la congregación, ¿cómo hay que recibirlo? Con gozo, con una sonrisa. Con una sonrisa hacia arriba, no con una sonrisa hacia abajo. Entonces, amados hermanos, esa es la ruta de este tercer viaje. Muchísimas ciudades. Empieza el viaje en Antioquía y termina en ¿qué ciudad? Jerusalén. Este viaje duró varios años, hermano. No lo hizo en un año. Mucho más de un año.
Y la prueba de esto, y vamos a verlo ahorita, vamos a poner nuestro foco que en una ciudad que visitó Pablo en este tercer viaje. Esta ciudad se llama Éfeso. Ahí vamos a poner nuestra mira, nuestra cámara, nuestro lente y vamos a ver qué hizo en Éfeso. Para empezar, ¿qué tiempo permaneció en Éfeso? Solamente eso, a ver, veamos. Ustedes, ¿alguien sabe qué tiempo permaneció en Éfeso? A ver, en 2031 está la respuesta. A ver, ¿quién me dice? Sí, léelo. O sea, viéndolo, ¿qué tiempo se quedó en Éfeso? En 2031. 3 años se quedó en Éfeso. Muy bien. 3 años es bastante tiempo, ¿verdad? 3 años se quedó en esta ciudad de Éfeso. Y en esta ciudad, Éfeso, para empezar, como un marco histórico, geográfico, vamos a decir, que era una ciudad que estaba al occidente de Asia Menor, ¿no? Era el centro, uno de los centros importantes de los cristianos. No sé si recuerdan, Jerusalén es donde empezó la iglesia, después el centro estuvo en Antioquía, ¿no? Y luego Éfeso se convirtió en un lugar de mucha importancia dentro de la historia de la iglesia cristiana. Éfeso en aquel tiempo tenía como 225,000 habitantes y estaba situada entre Mileto y Esmirna, ¿no? Tenía un excelente acceso al mar, por lo que estaba dentro de la ruta troncal del imperio romano que movía de occidente a oriente, ¿no? La gente que viajaba del occidente al oriente, pasaba por esta ruta. En Éfeso, amados hermanos, en esta ciudad, que era una ciudad muy poblada en ese tiempo, la gente se dedicaba a adorar a una diosa llamada Diana, ¿no? Diana, y a tal punto era su veneración por esta diosa, que le habían construido un templo fastuoso que era considerado una de las 7 maravillas del mundo. Este templo, amados hermanos, tenía 130 metros de largo por 67 metros de ancho. El techo era sostenido por 127 columnas. ¿Cuántas columnas dije? 127. Que tenían 18 metros de alto. Y todas estas columnas eran de mármol brillante, pulido. Por eso es que era considerada una de las 7 maravillas del mundo. Era una obra arquitectónica muy, pero muy hermosa. La gente, los efesios, pues se consideraban, amados hermanos, guardianes del templo de la diosa Diana. ¿Dónde está eso que se consideraban así? Hechos 19:35. A ver, nuestro hermano Samuel Velarde puede ayudarnos con esa lectura. Hechos 19:35. Palabra de Dios. Amén. Hechos 19:35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Gracias, hermanos abuelos. Entonces, los efesios se consideraban guardianes del templo de la gran diosa Diana, como dicen acá ellos, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ahí, a esa ciudad, que era muy adoradora de Diana, llega el apóstol Pablo en su tercer viaje. Una ciudad totalmente entregada a la adoración de esta diosa Diana. Y es en este lugar, amados hermanos, donde el apóstol Pablo es usado por Dios de una manera muy particular, ¿no? Por ejemplo, fíjate, en aquel tiempo el apóstol Pablo no contaba con una emisora FM, no contaba con su canal en YouTube, no contaba con un canal de televisión propio, no había esos medios. Ni siquiera la imprenta se había
inventado como para imprimir folletos y difundir. No había eso. ¿No? Tampoco tenía un salón de reuniones propio, ¿no? Que ahí tenía su título Ministerio Hermano Pablo. No había eso. No había. Simplemente él dice que llegó a Éfeso y se instaló en la escuela de un hombre llamado Tirano. Y en esa aula de filósofos, desde ahí, ¿sabes qué? Llenó de la palabra del Señor, no solamente a Éfeso, sino a Asia. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Hechos 19, 10. Esto es lo sorprendente, ¿no? Cómo difundió el Evangelio de esa manera. 2 años estuvo trabajando de ese modo. Léanlo todos ustedes, por favor. Hechos 19, 10. 2, 3. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos, dice, fíjate esa palabra, todos los que habitaban, no solo dicen Éfeso, en Asia, judíos y griegos, ¿qué cosa oyeron, amados hermanos? La palabra del Señor Jesús. O sea, una evangelización total fue. Muchos de los adoradores de Diana estaban dejando ese templo fastuoso. Y vamos a ver qué ocurrió más adelante, ¿no? Porque eso les afectó monetariamente a ciertas personas que dice que vendían templecillos así, recuerdos del templo de Diana, y los vendían. Pero como Pablo estaba convirtiendo a tanta gente, a la gente ya no le interesaba comprar esos templecillos. Y hubo un grupo de estos comerciantes, a la cabeza de Demetrio, la Biblia lo menciona por nombre, que hizo un alboroto tremendo, ¿no? ¿Dónde está eso? A ver, vayamos a ver. Veámoslo. 19, 23. A ver, veamos ahí. Yo voy a leerlo. 19, 23 dice de esta manera. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado, ¿cómo se llamaba? Demetrio, que hacía de plata, fíjate, de plata hacía templecillos de Diana. Daba no poca ganancia a los artífices, mucho dinero circulaba por la venta de esos templecillos, que eran pequeñas réplicas del templo de Diana, ¿no? Dice el 25, a los cuales reunidos, dice, con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Se das cuenta? En Éfeso ya la gente que, los adoradores de Diana, vieron que sus templos se estaban vaciando. ¿Por qué? Porque un hombre estaba predicando la verdad ahí, y era el apóstol Pablo, hermanos. Entonces, fíjense que la palabra no solo llegó a Éfeso, nuevamente lo digo, sino se difundió por Asia, por las ciudades vecinas, ¿no? O sea, Dios le usó maravillosamente a Pablo en Éfeso, muchísima gente se convirtió. Entre ellos hubo conversiones tan genuinas, amados hermanos, pero tan genuinas. Fíjate, vamos a ver un grupo de personas que que practicaban la magia. En 19, 18, veamos a ver. Había mucha gente que se dedicaba a practicar la magia, ¿no? Nuestro pastor Miguel contaba esto, ¿no? Yo, decía él, me había dedicado al ocultismo, dice, ¿no? Y tenía una biblioteca tremenda, dice, de cuestiones de ocultismo, vinculadas a lo esotérico, en fin. Tenía una biblioteca tremenda, ¿no? Cuando dice, él cuenta, pastor Miguel, cuando me convertí al Señor, no dudé, dice él, ¿no?, de agarrar todos esos libros, esa biblioteca tremenda que tenía,
y de prenderle fuego a los libros. Él cuenta y dice, muchos me dijeron de mis amigos, ¿cómo has atentado contra la cultura? Me dijeron. Pero él decía esto, ¿no? Yo no puedo regalar estos libros porque estaría envenenando a la gente. Algo así pasó en Éfeso, fíjate, en el versículo 19. Desde el 18. Y muchos de los que habían creído, 19-18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, dice. Ahora el 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era, ¿cuánto, hermanos? 50,000 piezas de plata. Alguien hace una relación de esto. Hace años, cuando el dólar tenía un tipo de cambio más elevado, eran como $8,000, ¿no? Quemaron. ¿Te imaginas agarrar libros por valor de $8,000 y meterles fuego? Es que los hermanos, las personas en Éfeso, amados hermanos, fueron tocadas de tal manera por el Evangelio que no dudaron en prenderle fuego a sus libros de magia. Porque ellos que preferían perder eso, pero estar con Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Estar con Jesús. Yo me acuerdo con mi papá cuando nos convertimos. En mi juventud yo me acerqué al Señor plenamente. Yo iba de niño a una iglesia, ¿no? Pero cuando me entregué así, ya Él me hizo de razón al Señor. En mi juventud yo recuerdo que tenía una colección de discos, de álbumes, música secular. Mi papá también tenía sus discos, ¿de acuerdo? Hay unos discos de Perú de una fatal pastorita Guaracina tenía. Tal vez les suena a algunos. ¿No? Y tenía sus discos mi papá. Pero nos convertimos al Señor, hermano, y con tal fervor, yo agarré mi colección de long plays. Ese tiempo había discos de vinilo, no había CD. ¿Qué hicimos? Le metimos fuego, hermano. ¿Por qué? No te digo esto porque diciendo que tú haz lo mismo, no, sino porque eso nos brotó. Dijimos, ya no queremos esta música, no. Queremos ahora la música del Señor, la música celestial, la música que llena nuestros corazones. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, de esa manera, en Éfeso los magos se estaban convirtiendo. Muchos magos se convirtieron. Ahora, Dios, hermanos, en Éfeso hizo algo muy particular que quizás no hizo en otras ciudades. ¿Sabes qué es lo que hizo? En 19:11, a ver, léelo, a ver, 19:11 y 12. Ahora solo ustedes léanlo, Hechos 19, el versículo 11 y el 12. A la voz de 3, 2 y 3. Y así hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, los baños, las enfermedades y hacía Dios milagros, dice, comunes, no, extraordinarios por mano de Pablo. Dios, hermano, hizo unos milagros tremendos en Éfeso. El siguiente versículo dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. ¿Y qué pasaba con la enfermedad? La enfermedad se iba de ellos. O sea, el apóstol Pablo ni siquiera iba a orar por los enfermos. Mandaba un pañito, le ponían al enfermo y el enfermo sano. Y si estaba endemoniado, el demonio en un ratito salía. Milagros, dice que ocurrieron en Éfeso, hermanos, tremendos. Y a veces es que Dios tiene un moverse muy particular en ciertos años y en ciertos lugares, ¿no? Ustedes recuerdan acá en La Paz, por ejemplo, 14 de enero, 1973, Estadio Hernando Siles, un jovencito vestido de blanco, predicaba y el estadio estaba abarrotado de gente. La plaza de afuera, llamada del Monolito en aquel tiempo,
como 2.000 personas que no lograron entrar al estadio. Estaban reporteros, la Radio Nueva América, Universo, otras emisoras más, la prensa escrita, y en ese estadio, hermano, mucha gente fue sanada por el poder de Dios. Yo era niño, me acuerdo que mi mamá me llevó, no alcanzamos a entrar al estadio, pero allí Dios empezó a moverse tremendo, ¿verdad? Acá en la ciudad de La Paz, tal vez algunos de ustedes, los más jóvenes, todavía no habían nacido, pero eso ocurrió en el año 1973, un moverse de Dios muy especial aquí en la ciudad de La Paz. Producto de esas prédicas se convirtieron nuestro pastor Miguel, ¿no? También nuestro pastor Walter fue producto de todo ese avivamiento que empezó en 1973. Acá en Éfeso, amados hermanos, ocurrió algo similar. Milagros tremendos ocurrieron en Éfeso. Por eso es que la gente se convertía a multitudes en esta ciudad. Los magos, por seguir a Cristo, no dudaban en quemar sus libros. Entonces, Dios hizo realmente cosas maravillosas en esta ciudad. También hubo muchas liberaciones de espíritus malos, ¿no? Endemoniados fueron liberados. ¿Quién es un endemoniado? Para los que no saben, es una persona que es poseída por un espíritu malo, ¿no? Y ¿se puede sacar ese espíritu malo? Sí, pero ¿quién puede sacarlo? Solamente un hijo de Dios, ¿no? Porque el Señor dijo, y estas señales seguirán a los que creen, dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Tú crees, hermano amado? Entonces tú tienes la autoridad de echar fuera demonios. En Éfeso, Pablo pues liberó a mucha gente, ¿no? Y había también un grupo que quería imitarlo, ¿no? Fíjate, aquí está la historia, cuenta. ¿Y cómo creen que les fue? ¿Lograron estos imitadores echar fuera demonios? No. 19:13 dice, fíjense, yo lo voy a leer. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, la gente que decía, nosotros echamos fuera demonios, ¿no? Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús entre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, decían, ¿no? O sea, ellos no eran creyentes, eran personas que querían imitarle a Pablo, ¿no? Dice en el 14, había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían eso. Pero respondiendo el espíritu malo, fíjate que los espíritus malos desde el cuerpo de una persona pueden hablar, ¿no? Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, les había dicho el espíritu malo, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?, les dijo. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Una persona hizo escapar a 7 hermanos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, esto también ocurrió en Éfeso, ¿no? Estos hombres que querían imitar a Pablo y decían, vamos a nosotros también a echar fuera demonios, ya, vamos, ¿no? Y iban, este grupo de 7 personas iban y llegaban seguramente a una casa, y ahí estaba el endemoniado, y les decían, te conjuramos por Jesús al que predica Pablo, decían, ¿no? Y el Espíritu les habló y les dijo, ¿quién son ustedes? Les dijo, yo lo conozco a Jesús, dijo. Sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y fíjate la fuerza que le da este espíritu malo a este hombre, que a 7 hombres los domina. No lo pudieron seducir a este endemoniado. A 7 hombres los hizo correr, tuvieron que escapar
heridos y desnudos. Es tremendo, ¿no? Lo de lindo es que el que está en nosotros, dice la Biblia, es mayor que el que está en el mundo. Y el Señor nos ha dicho, les doy poder para pisar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, dice. ¿Cuánto dicen? Amén. Amén, qué linda promesa, ¿verdad? Entonces Éfeso fue, amados, realmente conmocionado por el Evangelio del Señor. Ahí también se fundaron luego 7 iglesias, de las cuales son mencionadas en el libro de Apocalipsis en sus primeros capítulos. ¿Qué iglesias son estas? ¿Alguien recuerda? Un nombre, a ver, o dos pueden dar. Esmirna, Filadelfia, Sardis, Laodicea, muy bien. Pérgamo, sí, inclusive Éfeso está, ¿verdad? Todas esas iglesias se fundaron en ese tiempo. Y Éfeso llegó a ser después la ciudad donde habitó el apóstol Juan en sus días, cuando era ya anciano. En fin, Éfeso fue testigo de muchos eventos, una ciudad en la cual Dios se movió de muchas maneras maravillosas. Ya retornando, el apóstol Pablo de Éfeso empieza esa ruta de retorno que ya la vimos al inicio, y llega a una ciudad donde, por si acaso les aclaro, ¿no? Este tercer viaje es bien largo, tiene mucho detalle, que no es el propósito, digamos, en ingresar a ese detalle, porque realmente no nos bastaría una reunión, no nos bastaría, pero sí estamos haciendo énfasis en partes que son bien relevantes. Ustedes saben que Pablo resucitó a una persona con el poder del Señor. Sí, resucitó a una persona el apóstol Pablo. Esta persona era un niño, joven o anciano. Un joven. Dice que Pablo estaba predicando y un joven se sentó en la ventana, dice allí, ¿dónde estaba ahí? Y seguía predicando Pablo, y el joven se empezó a adormecer sus ojitos, ¿no? Empezó a balancearse seguramente. De pronto, como la ventana estaba así, daba directamente hacia afuera, se cayó desde el tercer piso, amados hermanos. Cuando bajan los hermanos, este joven llamado Eutico no respondía, porque estaba muerto. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Baja, simplemente le dice, no está muerto, está vivo. Y realmente este joven resucita. Rápidamente vamos a recordar este pasaje, está en Hechos 20. En el 27 dice, el primer día de la semana, dice, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso, dice, hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Uy, qué tremendo. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, una vigilia hicieron, ¿no? Y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Hermanos, en Troas fueron testigos los de la iglesia de la resurrección de una persona. Y la Biblia tiene varias resurrecciones, vamos a recordar a ver algunas. ¿A quién resucitó, por ejemplo, el apóstol Pedro? Obviamente fue Dios por medio de ellos, ¿no? ¿Se acuerdan a quién resucitó? Dorcas, muy bien. Uy, hermanos, ¿y el resto? Dorcas. El Señor Jesús resucitó a 3 personas. ¿Quiénes fueron? Lázaro, bien. La hija de Jairo, una niña, bien. 3. El hijo de la viuda de Naín.
¿Y en el Antiguo Testamento hubieron resurrecciones? También hubieron. ¿Ves, amado hermano, que la Biblia es tan grande y tiene tantas enseñanzas que a veces no conocemos? Después de esto, de Troas, en Mileto, que es otra ciudad, el apóstol Pablo se despide de los hermanos. Recuerden que este es su tercer viaje, ¿no? Viene un cuarto que es a Roma, y con el cual la Biblia prácticamente cierra el ministerio del apóstol Pablo. En Hechos, por lo menos, termina la historia. O algunos historiadores dicen o estudiosos dicen que continuó todavía viajando, otros dicen que no, pero la Biblia, así textualmente, en Hechos 28, narra cómo el apóstol Pablo terminó en la prisión. Pero este viaje a Roma va a ser motivo de una siguiente enseñanza, ¿no? Sin embargo, aquí en Mileto, ya para llegar al final de nuestra reunión, de nuestra enseñanza, vamos a ver este versículo. Es un tiempo en que el apóstol, ya retornando de su tercer viaje, llama a los ancianos de Éfeso y les dice algunas palabras ya prácticamente de despedida, ¿no? Les recomienda que cuiden al rebaño, ¿no? Pero fíjense en 20:33 cómo el apóstol Pablo les habla a los ancianos. Ya está por ir a Jerusalén y él quiere despedirse de los ancianos de Éfeso. Entonces les llama y desde Mileto les hace venir a todos los ancianos de Éfeso y les da sus últimas palabras, ¿no? Dice esto en Hechos 20:33. Dice así: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Recordar las palabras del Señor Jesús que dijo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Más bienaventurado es dar que recibir. El apóstol Pablo le dice: cuando he llegado aquí no he codiciado a ver que los hermanos me den esto, me den aquello. No he hecho eso, dice. He trabajado, ¿no? Más bien he ayudado al que tenía necesidad, porque el Señor nos ha enseñado diciendo: más bienaventurado es, ¿qué cosa? Dar que recibir. 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Oraron. Pablo se estaba despidiendo. Pero fíjense en el versículo 25, a ver, ustedes léanlo por favor. 20:25, ustedes léanlo. ¿Qué dice el 20:25? 2, 3. Y ahora que ninguno de todos vosotros ya no me han de ver más, hermanos, les dice. Ninguno de ustedes va a volver a ver mi rostro. Se estaba despidiendo, porque el hermano Pablo visitó tantos lugares, ¿no? Y era en Éfeso se quedó. ¿Qué tiempo se quedó en Éfeso? ¿Lo dijimos? 3 años, imagínate. Entabló una relación muy cercana con los hermanos. Y los hermanos llegaron a apreciarle mucho. Entonces, cuando Pablo les dice: ya no nos vamos a volver a ver, directamente nos vamos a ver ya arriba nomás. Entonces los hermanos sintieron profunda tristeza, ¿no? En el 37, volvamos al 37 y 38. ¿Qué dice el 37 y 38? Vamos a leerlo juntos. 2 y 3. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco.
Muchas veces hemos visto a algunos hermanos por última vez, ¿no? Algún familiar. ¿Quién sabe? Los hermanos de Éfeso, muchos lo vieron por última vez a Pablo, pero la gran promesa que tenemos, amados hermanos, es de que si por un tiempo nos separamos en esta tierra de algún ser querido, esa separación no es para siempre, sino simplemente es un hasta pronto, porque vamos a reencontrarnos un día. La gente en aquel tiempo lloró porque decían, no, ¿cómo, hermano Pablo, no te vamos a volver a ver? ¿No? Dice que se echaban a su cuello, le besaban y tal vez no querían soltarle a algunos. Pero esa promesa tenemos todos nosotros los que somos de la familia de Dios, de que un día vamos a volver a reencontrarnos. Pablo no volvió a Éfeso porque después de que llegó a Jerusalén emprende su último viaje hacia Roma. Ya no pasa por Éfeso, porque en este viaje no está yendo de turista, y lo vamos a ver este viaje en un siguiente mensaje. Él va prisionero. Prisionero. ¿Por qué? ¿Por haber hecho algo malo? No. Por causa de Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, y vamos a terminar esta parte de la reunión. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás.